Bienvenidos a este espacio que creé especialmente para llamas gemelas. Y como les contaba, si no sos una llama gemela, también hay cosas que te van a servir. Y para empezar, les voy a contar un pedacito de mi historia, que va a ser como si fuera una pieza de rompecabezas. A medida que vaya contándoles más partes de esta historia, cuando unan todas las piezas, va a tener sentido muchas cosas de mi historia que hoy les voy a compartir. Y lo primero que les voy a hablar es de mi despertar espiritual, que fue alrededor de 7 años. Por un suceso que ocurrió, que no lo voy a contar en este video, será tema para otro video, apareció un video de Ricardo Ponce, que era una publicidad que lo que estaba diciendo me conectó mucho. Y dije, vamos a ver de qué se trata esto. Y así empieza mi camino en la autosanación. Tema no menor porque después van a ver por qué mi alma me llevó por ese camino. Esto lo iba a saber muchísimos años después. Les voy a espolear que no hace más de un año que yo até los cabos. Pero bueno, eso va a ser para otros videos. Les quería contar lo siguiente, porque una de las cosas que yo hago en mis sesiones de coach y ayudo es en la sanación. Entonces, ¿de dónde viene todo este conocimiento y toda esta sabiduría? De años, y como les voy a contar, de webinars que hice con Ricardo Ponce. Entonces, les decía que llega a mí una publicidad y yo empiezo a seguir a Ricardo Ponce porque me conectaba ese contenido. Me empezó a interesar la autosanación. Y con eso empecé a tener mi despertar espiritual, haciendo los webinars de Ricardo Ponce, que llegaron en el año 2020. Durante el año 2020, él comienza a hacer los webinars online. Ese año 2020 hizo 7 webinars, de los cuales participé de los 7. Era uno por mes que duraba alrededor de 6-7 horas, donde hablaba de muchísimas cosas, fue pasando por muchos temas: abandono de padre, abandono de madre, sanación con el dinero, la sexualidad, muchísimos, imagínense que fueron 7. En el año 2021, que continuaba la pandemia, volvió a hacer los 7 webinars, de los cuales hice los 7. Terminando el 2021, hizo el retiro de los 7 chakras de 2 días, que lo hizo presencial y online. Yo ese lo hice online y tengo fotos de ese retiro que hizo. Y llegando al año 2022 empiezan con los Ananda. Los Ananda eran retiros virtuales de 21 días. Eran 21 días donde lo que hacíamos era las meditaciones de la mañana, las meditaciones de la noche, hacíamos yoga, entrenábamos y mediante el entrenamiento y los ejercicios específicos que nos daba íbamos aprendiendo cómo sanar los chakras. Vimos muchísimo de alimentación. Fueron esos 21 días súper completísimos, que fueron los retiros de Ananda de los chakras superiores, después hizo los chakras inferiores, fueron como 5 Ananda. Eso me llevó 2 años, los hice todos. Fue durante el año 2022 y 2023. Finalmente, en el 2023, él viene a la Argentina. Julio del 2023 hizo el retiro de relaciones al cual fui, que yo hice contenido. Si busco en el archivo de historias estará. Y en enero del 2024 vuelve a hacer el retiro de sexualidad acá en la Argentina, retiro que también fui. Hizo también uno de preguntas y respuestas el día anterior, que también fue. Ese fue el camino que yo hice en la autosanación, que fue realmente un camino de años, de mucho autoconocimiento, de aprender mucho sobre relaciones, pero no aprender a nivel de tomar apuntes, sino de vivenciarlo. Y ese conocimiento es el que yo utilizo cuando hago las sesiones de coach, cuando guío a las llamas gemelas. ¿Y por qué les cuento esto? Porque el camino de una llama gemela es un camino de sanación, tanto para la divina femenina como para el divino masculino. Ambos deben estar sanados, deben sanar sus heridas para poder
cumplir este propósito o misión. Ya voy a hablarles de qué es una llama gemela, pero les quería contar que justamente mis sesiones de coach están basadas en la sanación y que todas las herramientas que yo utilizo y que les voy a dar son las que aprendí durante 6 años, 7 años en autosanación con Ricardo Ponce. Y como les contaba, la autosanación, el entender las relaciones, la sanación de las heridas es importantísima en cualquier circunstancia de la vida. No importa si sos llama gemela o no sos llama gemela. La sanación es una herramienta que todos debemos utilizar y que todos debemos conocer, porque nosotros encarnamos en esta tierra con heridas y es parte de nuestro diseño de vida sanar esas heridas para que tengamos relaciones más armoniosas. Por eso este contenido va a servir tanto para llamas gemelas como para las que no son llamas gemelas, que yo les digo relaciones 3D, que también ya les voy a contar un poquito más. Así que bueno, nuevamente les agradezco a todos los que han seguido a este canal, les doy la bienvenida y que les cuento que tenemos mucho trabajo por hacer. Tenemos un camino impresionante, las cosas que les voy a contar que he aprendido en este camino que les va a súper servir. Y para el que desea tener sesiones conmigo, me puede mandar un mensaje por privado que coordinamos.